matoneo. Francisco Leal Quevedo, editorial Panamericana, los que sufrimos el matoneo fuerte, no simplemente una broma, sabemos lo que esto significa. De hecho, Francisco, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cafecito? Claro que sí. Bueno, entonces escribe usted este libro del matoneo, pero antes de eso, usted que hizo una investigación muy grande, ¿cuál es la diferencia entre matoneo y una broma y una molestadera, ¿no? Que yo siento que hay una diferencia, que no todo es lo mismo. No, y aún más, a veces las cosas ocurren por accidente. Para que se considere matoneo, tiene que ser intencional y además repetitivo. Es decir, que haya un propósito. Pero además también, no sé si siento yo que la persona tiene que estar en un estado de vulnerabilidad o diferencia que lo afecte muchísimo, y esto lo sabe el victimario e insiste y se extiende por el tiempo. En mi caso, por ejemplo, tuve la desgracia de estudiar en el Colegio Benedictino de Medellín y fue un asunto que nadie, ni siquiera esos curas hayan cerrado en su clausura, ni los profesores supieron hacer nada, ¿no? Y aún hoy en los colegios es muy difícil manejarlo, ¿no? No, y además todos tenemos algún punto vulnerable. Y el matoneador va a buscar precisamente ese punto. Me puede matonear si soy gordo o si soy flaco, si soy tímido, si soy extrovertido, si uso gafas o si no las uso. El matoneador está buscando el punto vulnerable. Sin duda alguna. Sin embargo, es interesante, pienso yo, que siempre ha existido, pero desde hace unos años le pusimos un nombre, y cuando le pusimos un nombre, pues se generó también, digamos que un capítulo en la vida de las personas para analizarlo, para hablar y para buscar soluciones. Eso es muy importante. Antes no tenía ni siquiera nombre, y el problema era más gaseoso. Ahí, pero no se conocía qué era, eso cómo se llama, de qué se trata, es normal, no es normal. Pero digamos, yo creo que la cultura ha madurado, porque es que todas las violencias se parecen. Digamos, el fondo del matoneo es el mismo del acoso sexual, por ejemplo, del acoso laboral. Entonces, la sociedad ha madurado y en este momento como que queremos decir basta. Pero para lograr eso tenemos que hacer una oposición de cero tolerancia. Ya, pero bueno, frente al tema del matoneo y yo le iba a preguntar, bueno, cero tolerancia. Antes, pero muchas veces la gente dice, déjelo que se desarrollen los niños, que lo solucionen ellos. Sí, exactamente. Como si el pequeño matoneo fuera didáctico, llamémoslo así. Hay gente que le dice, no, pero es que esas adversidades pequeñas en el colegio lo están preparando para tolerar las grandes, digámoslo así, adversidades de la vida. Ese es el punto, yo creo que más peligroso. Como el matoneo ha sido como con natural con nosotros, entonces hemos empezado a verlo como una cosa de la vida diaria, pero no tiene que ser así. Claro, pero ¿sabe a mí qué me preocupa? Cuando decimos cero tolerancia, lo entiendo porque además un niño que es matoneado sin duda crece en un ambiente muy hostil y esto trae consecuencias seguramente dificilísimas para su vida, pero el que matonea también es un niño. Entonces, ¿cómo ser cero tolerante con un niño que está cometiendo errores, pero que también está en una edad de aprendizaje, que también está enfrentándose a una sociedad que seguramente es matoneador por algo que lo hace ser así? ¿Cómo se entiende también el lado del victimario? Ese es el esfuerzo que hacemos con el libro, ver las dos partes. Generalmente el niño matoneador ha sido matoneado en su infancia y casi que está tomando una especie de revancha con lo que a él le pasó. Entonces, por eso es que necesitamos que la familia, llamémoslo, tome conciencia de que ese maltrato infantil que se produce en la familia es el caldo de cultivo para que los niños después sean matoneadores. Ya. Pero mire, muchas veces yo he encontrado que los niños que hacen el matoneo o las niñas que hacen el matoneo son los más bonitos, las más bonitas, los que más dinero tienen. El papá generalmente tiene alguna relación con el rector o con el profesor y entonces se construyó toda una infraestructura que permite que este
muchachito, el más inteligente, el más bonito, la más bonita, el que más dinero tiene, matonea a los demás. Entonces se vuelve una cosa muy difícil porque resulta que a veces quien matonea es hijo precisamente de uno de los grandes líderes de la Asociación de Padres de Familia. Y eso hace que muchas veces no se tomen las medidas que se debían tomar. Por ejemplo, esos comités de convivencia escolar muchas veces son el sitio de presión, por ejemplo, de las instancias de poder del rector, del profesor, del jefe de disciplina, en que se le da un trato preferencial a algunos niños. Y eso hace que ese estatus les permita matonear a los demás con relativa, llamémoslo así, sin consecuencias. Ahora, me llama la atención una cosa, ¿por qué la necesidad de matonear? ¿Por qué la necesidad de destruir al otro? Porque eso se va volviendo una bola de nieve que ni siquiera el victimario es posible. Se convierte él en un personaje que después no lo puede tener. Y yo siento que el victimario sufre, que el victimario tampoco está contento de humillar y seguir y tener que ser consecuente con su personaje y ser el que siempre va y pelea y ser el golpeador. Eso puede dar unos réditos en un momento, pero siento que a largo plazo se vuelve en contra incluso del mismo victimario. Y peor aún, se crea un círculo vicioso. Con cierta frecuencia, el victimario es víctima y nuevamente se invierten los papeles. Pero lo que queremos es construir desde adentro. Digamos, es fácil dar sermones, poner reglamentos, pero lo que estamos buscando es que el niño se construya desde adentro en el respeto del otro. Importantísimo. Yo quisiera que habláramos de la creación de este libro, que además, bueno, ya lo contaba Mauricio, está narrado desde diferentes voces y eso nos permite entender las visiones del que es matoneado, del matoneador, de la familia del que es matoneado. ¿Cómo fue el trabajo del libro? Me imagino que corresponde a una investigación también profunda. Usted siempre ha escrito literatura infantil, pero este libro particularmente, ¿cómo surgió? ¿Cómo nació? Digamos, yo soy pediatra en ejercicio, todos los días veo niños y con frecuencia escucho sus historias. Digamos, para mí las historias de matoneo son realmente el pan diario en mi consultorio. Y me pareció que era el momento de hacer algo constructivo. Pero ese matoneo tiene repercusiones físicas, usted que es pediatra, claro, y por supuesto ustedes tienen una concepción holística integral, pero digamos, ¿eso repercute en funcionamiento del cuerpo? Con absoluta seguridad. Por ejemplo, muchos niños se deprimen. La depresión afecta a todo, el rendimiento escolar, la salud biológica. Además de eso, el matoneo les baja la autoestima. Los niños tienen problemas de integración social, porque es que salud no es solamente el bienestar físico, sino también el bienestar psicológico y el bienestar social. Finalmente, ¿este libro qué es? ¿Es un cuento? ¿Es una novela? ¿Es varias voces, que es lo que nosotros vemos sobre diferentes casos? ¿Qué es este libro? Ese libro es un relato. Me parecía interesante no dar sermones sobre el maltrato, sino contar una historia para que la vivamos. Mostrarlo. Claro, y hay matoneos de distintas clases, no solamente el físico, el psicológico también, sino el cibermatoneo. Es decir, ese problema tan grande de la época actual en que ese evento que ocurre en el colegio puede ser subido a las redes y toda la comunidad se va a enterar, toda la ciudad, toda la nación y hasta posiblemente todo el mundo. Sí. Entonces, ese factor de multiplicación lo hace especialmente peligroso. Sí, y está el libro, que además es muy bien editado por Editorial Panamericana, que me parece a mí que está haciendo unos trabajos de seducción al lector a través de gráficas, a través de una muy buena edición, de ilustraciones, exactamente, y eso, y de una letra muy fácil de leer. Este libro es para los muchachos. Yo espero que ese libro sea para toda la familia, para toda la comunidad escolar. Siempre me gusta escribir para todos, no solamente para los niños. Y mi esperanza es de que se utilicen los colegios como material de trabajo, precisamente para concientizar al grupo acerca de las distintas formas de matoneo. Entonces, ahí está Literatura Juvenil de Editorial Panamericana, este libro. ¿Por qué se llama Perdedor, rápidamente? Porque Perdedor es el mote específico con la que es agredido el niño que es víctima. Jorge, siempre, digamos, perdedor
es más o menos como el rótulo que se le pone a aquel que debe ser descalificado y atacado. Y esto es muy importante, si usted siente que su niño no solamente es matoneado, sino que matonea, también ahí hay un problema que es también un problema de la familia. Las consecuencias del matoneo son muy profundas y es un fenómeno que venimos a descubrir desde que empezamos a darle nombre. Este libro es un libro que contribuye desde un lenguaje muy simple en una polifonía de voces, es decir, en una polifonía, es decir, en varias personas hablan, varios muchachos hablan y dan cuenta en un libro corto de un problema muy profundo y muy difícil. Ahí está este libro, queríamos hablar con Francisco Leal Quevedo, muchísimas gracias. No, un placer venir. Y Siempre los libros de Francisco Leal Quevedo nos llaman muchísimo la atención, como le decía, es un filósofo, un pediatra, y esa pregunta, ¿por qué tenemos la necesidad de matonear? ¿Qué es lo que dispara en nosotros la idea de destruir al otro? ¿Por qué de alguna manera disfrutamos de eso y es un placer tan doloroso que va en contra de nosotros mismos? ¿Eso de dónde viene? Bueno, volvemos